Es una crisis. El país está destruido. No es que este presidente o cualquiera sea dice yo mañana resuelvo esto. No, va a llevar tiempo. Y si la cuenta corriente del balance de pagos es negativa, estamos en el corto plazo, ¿eh? Y hay que devaluar. Y devaluar es bajar salarios. No, nadie lo dice, pero es así. Y si uno quiere reducir el déficit fiscal aumentando impuestos, aumenta el IVA, castiga a los pobres. Si uno dice, no, hay que aumentar las ganancias de las empresas, porque eso se las llevan todas. En Europa, en la OCDE, la Organización de los Países Desarrollados del Mundo, están discutiendo poner un límite a la baja del impuesto a las ganancias de las empresas. Porque el impuesto a las ganancias de las empresas en algunos países es el 10%. No quieren que baje del 20%. Todos lo bajaron al 20%, o casi todos. Nosotros lo seguimos en 35%. Entonces, ¿qué hace el capital? Se va a Chile, se va a Uruguay, se va a Brasil, que tienen menor carga tributaria. No es que me guste o me deje de gustar, es la realidad. Y siempre hay limitaciones fiscales. Todos sabemos del presupuesto que es corto. ¿Qué se hace? ¿Un estadio deportivo o un camino para levantar la cosecha? Sin llegar a esa respuesta fácil. ¿Qué se hace? ¿Viviendas para un barrio de 2.000 familias o un parque industrial? Son las decisiones jorobadas de la economía, de la política. Siempre aparecen estas discusiones, pero uno tiene que entender el estado de situación en que se encuentra el país. Hay etapas de distribución y hay etapas de acumulación. Me parece a mí que en esta estamos en una etapa de acumulación. Necesitamos invertir 25% del producto si queremos crecer. Es etapa de acumulación. Si no, sería fácil distribuir. Así se hizo en nuestros años. Pero nos quedamos sin nada. Y no crecimos. Pues no es cierto que diciendo aumenta el consumo interno, van a venir las empresas para invertir. ¿No vinieron? No vinieron. ¿Por qué no vinieron? Y pues no tenían credibilidad. Pues no, porque se imaginaban que el futuro no iba a ser bueno. Entonces no vinieron. También dicen muchos, no hay que hacer el ajuste. Y critican al que hace el ajuste. Y nunca critican al que hace el desajuste. A ver, nosotros devaluamos, pero nosotros era parte del ajuste. Ahora, no se critica al que hizo el desajuste, que tenía un tipo de cambio recontra atrasado. Estas cosas también hay que mirarlas. Hay otros que dicen, no, para hacer el ajuste en el Estado primero hay que crecer. O para bajar la inflación, primero hay que crecer. Mentira. Nunca crecimos con inflación. No. Primero baja la inflación, después hablamos de crecimiento. Cuando digo inflación me refiero, no puede tener niveles más altos que los mundiales. Pero no nos olvidemos que Argentina es uno de los poquitísimos países en el mundo que tiene inflación. En la academia económica no se habla de inflación. Un tema ya recontra superó el siglo pasado. Toda América Latina, sacando Venezuela y Argentina, todos tienen estabilidad. Incluso hay países como Perú que cambian presidentes cada año, cada 2 años, y mantiene el presidente del Banco Central hace 15 años y no tiene inflación. Ni que hablar de países como Chile o Uruguay, incluso Brasil, que ha tenido a Cardoso, a Bolsonaro y a Lula. Pero, muchachos, el equilibrio macroeconómico no se joroba. Ni los de izquierda, ni los de derecha, ninguno. Brasil sigue teniendo el mismo tipo de cambio que teníamos hace 20, 25, que tenían, y yo digo teníamos porque lo comparaba yo con los pesos nuestros, hace 25 años.
Cuando Cardoso reorganiza la economía de Brasil y fija lo que fue el equivalente al plan, de alguna manera, al plan austral nuestro del 85, se terminó la inflación. Se terminó. Y no hay más inflación. Por algo será, digamos, ¿no? Bueno, entonces, y siguiendo con el tema del conflicto de objetivos, no hay financiamiento, hay poco. ¿Qué se hace con la poca plata de financiamiento que hay? ¿Se da crédito al consumo o a las pymes? Esas discusiones son las que hay que tener. Entonces, una vez que uno tiene todo ese globo, dice, bueno, ahora diseño la estrategia. Eso es la estrategia. La estrategia es juntar el diagnóstico con las restricciones, los instrumentos, los objetivos y los conflictos. Y ahí cuando uno diseña la estrategia, cuantitativamente, ahí van a saltar algunos problemas, digamos, seguramente. Pero la estrategia, hay que hacer la estrategia económica del país a futuro, el corto, ¿no? Es todos esos pasos hay que dar. Y genera mucha discusión, que es lógico, pero discusión de temas puntuales, no de cosas abstractas. Para mí, discutir si la economía argentina tiene que estar más abierta o cerrada es abstracto, pues no hemos definido qué es una economía cerrada y qué es una economía abierta. Pero, digamos, uno ve el mundo y el mundo, sacando el sector agropecuario, es abierto. Y después lo último es la implementación, que no es fácil. Schumpeter decía que la habilidad de quien maneja la política económica es saber tirar de la cuerda adecuada. Pues la economía es toda una madeja. ¿Por dónde se empieza el programa económico? Nosotros dijimos, el programa económico lo tenemos que empezar por lo que hicimos, digamos. Yo le decía, en 2 meses no solamente liberamos el tipo de cambio, sino que también planteamos un nuevo presupuesto, un acuerdo con las provincias, la especificación, el corralito, la renegociación, todo eso. Pero siempre hay que discutir por dónde se empieza. Uno empieza por la estabilidad, empieza por el crecimiento, empieza por